Una mirada profunda a la economía y la inversión en tiempos de crisis. Estamos viviendo un momento único en la historia económica. Escucho constantemente a la gente decir, esta vez es diferente. Acabamos de salir de la racha alcista más larga de la historia. 11 años consecutivos de crecimiento desde 2011. Sin embargo, quiero reflexionar sobre lo que aprendí a lo largo de este tiempo y cómo esos aprendizajes pueden ayudarte a navegar en el panorama económico actual. En 2011, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Fue justo después de la crisis de las hipotecas respaldadas por activos, MBS, y los colapsos de los CDO cuando el mercado inmobiliario se desplomó. En ese momento, aproveché la oportunidad y me endeudé con 300 millones para comprar bienes raíces de alta calidad en el suroeste de Estados Unidos. Fue un movimiento audaz, pero basado en fundamentos sólidos. Esa decisión me llevó a aprovechar el mercado alcista más largo que hemos visto. El problema de la mentalidad moderna, esta vez es diferente. Ahora, miro a las generaciones más jóvenes, muchos de los cuales están obsesionados con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Tengo algo de Bitcoin y Ethereum, pero la idea de que esta vez es diferente me preocupa. Bitcoin ha colapsado, y la gente sigue poniendo su fe ciega en la Reserva Federal y en figuras políticas que, a mi juicio, no tienen la capacidad de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía. Pregúntate esto. ¿Puede la Reserva Federal imprimir petróleo? ¿Puede imprimir gasolina o comida? Por supuesto que no. Sin embargo, nos han adoctrinado para creer que la Fed tiene el control total, y muchos simplemente siguen sus instrucciones sin cuestionar nada. Las políticas monetarias actuales, impulsadas por personajes como Janet Yellen, Joe Biden y Jerome Powell, son, en mi opinión, un desastre esperando ocurrir. Lecciones del pasado. Volcker y la deuda. En la década de 1980, Paul Volcker enfrentó la inflación elevando drásticamente las tasas de interés. En ese entonces, la proporción deuda-PIB era del 30%. Hoy, esa cifra supera el 125%. ¿Realmente creemos que Powell puede canalizar el espíritu de Volcker y resolver la crisis actual sin hundirnos aún más? Algo que aprendí de la historia es que nunca ha habido un aterrizaje suave cuando se trata de reducir la inflación en un entorno de alta deuda. Es pura retórica para tranquilizar a la gente, pero no tiene base en la realidad. Hoy vivimos en una burbuja más grande que la de 2008. Estamos frente a lo que yo llamo la burbuja de todo, donde no solo los valores bursátiles, sino también los bonos y el crédito están inflados. Recuerda, en tiempos de crisis no todos pierden. Las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo estoy listo. El momento de empezar es ahora. Mi enfoque. La deuda como herramienta y el rechazo a las acciones tradicionales. Quiero dejar algo claro. No poseo acciones, bonos, fondos mutuos ni ETFs. No digo que tú no debas tenerlos, pero he aprendido que la dependencia de estos instrumentos es producto de un sistema que nos adoctrina desde jóvenes. La narrativa es siempre la misma. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, paga tus impuestos, invierte a largo plazo en una cartera diversificada. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema colapsa? ¿Qué pasa cuando la inflación devora tus ahorros y tu fondo 401k pierde valor? Yo adopté un enfoque diferente. Uso la deuda como una herramienta. Cuando las tasas de interés bajaron, invertí en bienes raíces y aproveché los beneficios fiscales que vienen con ellos. Compré propiedades, las rehabilité y refinancé para obtener efectivo libre de impuestos. Actualmente, poseo 13,000 unidades de apartamentos, todas generando flujo de efectivo. No tengo deudas en ellas porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento. Mientras muchos invertían en acciones y dependían de la Fed, yo construí una base sólida de activos reales. Aprendí a usar conceptos como apreciación, depreciación y amortización para minimizar mis impuestos. Es una estrategia que no solo preserva mi riqueza, sino que también me permite reinvertir en más activos productivos, la manipulación del mercado y la caída de la clase media.
Desde 2011, he observado cómo los bancos centrales han inflado artificialmente el mercado imprimiendo dinero. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, especialmente para la clase media y los pobres. Cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL, el precio del petróleo se disparó de 30 a 130 $/s por barril. La inflación resultante está destruyendo el poder adquisitivo de millones de familias. El petróleo es la base de la civilización moderna. Trabajé para Standard Oil y entiendo la importancia del petróleo en nuestra economía. Lo que está sucediendo ahora no es un accidente. Alguien está trabajando activamente para llevar a la economía estadounidense al colapso. Oportunidades en medio del caos. A pesar de este panorama sombrío, quiero enfatizar que hay más oportunidades hoy que nunca. Sin embargo, para aprovecharlas, necesitas desaprender las ideas que te han inculcado sobre cómo funcionan las finanzas. Olvídate de las narrativas de vivir sin deudas o invertir únicamente en el mercado de valores. Existen otras formas de construir riqueza. Yo invierto en petróleo directamente desde el suelo, no en acciones de petróleo. También tengo minas de oro y bienes raíces productivos. Estas inversiones pueden ser arriesgadas, pero ofrecen un nivel de control y seguridad que los instrumentos tradicionales no pueden proporcionar. Tu mayor activo y tu mayor pasivo, finalmente. Quiero dejarte con una reflexión. Tu mayor activo, pero también tu mayor pasivo, son las ideas que tienes en tu cabeza. Sé cuidadoso con quién eliges escuchar. Cuestiona todo, incluso las narrativas dominantes que parecen inamovibles. Si haces esto, encontrarás oportunidades donde otros solo ven caos. Recuerda, en tiempos de crisis, no todos pierden. Los que entienden cómo funcionan realmente las finanzas y los mercados, siempre estarán un paso adelante. ¿Estás listo para ser uno de ellos? La importancia de cuestionar el sistema financiero tradicional, uno de los mayores problemas en la educación financiera actual, es el adoctrinamiento masivo que sufrimos desde que somos jóvenes. Nos dicen que la única manera de tener seguridad financiera es seguir un camino preestablecido. Ir a la escuela, conseguir un trabajo estable, ahorrar para la jubilación e invertir en una cartera diversificada. Este consejo no es necesariamente malo, pero es incompleto y, en muchos casos, contraproducente. Cuando introdujeron el sistema del 401k y los planes IRA en 1974 bajo la ley ERISA, recuerdo haber pensado que estaban manipulando a toda una generación para depender del mercado de valores. Esto no fue un accidente. Fue un movimiento deliberado para canalizar el dinero de los trabajadores hacia un sistema que los hace vulnerables a las fluctuaciones económicas. De repente, maestros de escuela y otras personas sin conocimientos financieros se convirtieron en planificadores financieros, vendiendo productos que apenas entendían. Hoy en día, esto sucede cuando la seguridad social ya no puede cumplir con sus promesas. Estas preguntas no son teóricas. Son una realidad que enfrentaremos en los próximos años. El efecto devastador de la inflación en las clases media y baja. La inflación es el enemigo silencioso de la riqueza. Mientras las élites financieras como la comida y la gasolina se duplica, pero tus ingresos no aumentan al mismo ritmo, estás perdiendo poder adquisitivo. Actualmente, estamos viendo los efectos de una inflación descontrolada. El costo de vida está aumentando a niveles alarmantes y muchas personas no tienen idea de cómo protegerse. Aquí es donde entra en juego la educación financiera real. La mayoría de las personas no tienen idea de cómo usar la deuda como una herramienta en lugar de verla como un enemigo. Cuando comprendes que el dinero que tienes en el banco pierde valor cada día debido a la inflación, empiezas a buscar alternativas. Es por eso que los ricos no ahorran en efectivo. Invierten en activos que generan ingresos pasivos o aumentan de valor con el tiempo. Yo prefiero los activos tangibles y los fondos mutuos. No digo que sean malos para todos, pero para mí son demasiado volátiles y dependen de un sistema que no controlo. Prefiero los activos tangibles como bienes raíces, petróleo, oro y minas. ¿Por qué? Porque los activos tangibles tienen un valor intrínseco. Un edificio genera alquileres, un pozo de petróleo y también ofrecen beneficios fiscales significativos.
Por ejemplo, la depreciación en bienes raíces me permite reducir mis impuestos de manera legal y eficiente. Además, cuando usas deuda de manera inteligente para adquirir activos tangibles, puedes apalancar tu inversión. Esto significa que puedes controlar más activos con menos dinero propio. Pero aquí está el truco. No estoy hablando de deuda de consumo como tarjetas de crédito. No estoy hablando de deuda de consumo como tarjetas para generar más ingresos o adquirir activos que aumenten de valor con el tiempo. La burbuja de todo. ¿Qué significa para ti? El panorama actual es lo que yo llamo la burbuja de todo. Esta burbuja no se limita a las acciones o los bienes raíces. Incluye el crédito, los bonos e incluso los mercados de criptomonedas. Cuando esta burbuja explote, las consecuencias serán masivas. Pero, como he dicho antes, necesitas prepararte. Esto significa adquirir educación financiera real, no la que te enseñaron en la escuela. Necesitas aprender sobre los ciclos económicos, cómo identificar activos infravalorados y cómo protegerte de la inflación. La lección de la deuda. ¿Cómo usarla a tu favor? Mucha gente teme la deuda, pero esto es porque no entienden cómo funciona. Desde que comencé a invertir, he usado la deuda como una herramienta. Aprendí a manejar mis propiedades para que generaran suficiente flujo de efectivo para cubrir mis préstamos. Y cuando las tasas de interés bajaron, refinancié mis propiedades para obtener efectivo adicional que reinvertí en más activos. El resultado es que hoy poseo más de 13,000 unidades de apartamentos, todas generando ingresos pasivos. No debo nada en estas propiedades porque las he pagado utilizando estrategias de refinanciamiento y beneficios fiscales. Esto es lo opuesto a lo que hacen otras personas que compran y venden propiedades rápidamente, enfrentándose a consecuencias fiscales cada vez que venden. El peligro de seguir las masas, uno de los mayores errores que puedes cometer es seguir a las masas sin cuestionar lo que están haciendo. Cuando todos estaban flipando casas en los años previos a 2008, yo me mantuve alejado de esa estrategia. En lugar de eso, me concentré en adquirir propiedades para mantenerlas a largo plazo. Y cuando el mercado colapsó, yo prosperé. Hoy veo un patrón similar. Muchas personas están invirtiendo en criptomonedas o acciones tecnológicas sin entender realmente los riesgos. No digo que estas inversiones sean malas, pero si no sabes lo que estás haciendo, te estás jugando tu futuro financiero. El futuro. Prepararse para lo inevitable. El colapso económico no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Pero esto no significa que debas tener miedo. Al contrario, es una gran oportunidad para posicionarte estratégicamente. Las personas que entienden los fundamentos de la economía y las finanzas prosperarán en los próximos años. Esto significa diversificar tus inversiones, evitar deudas de consumo y enfocarte en adquirir activos que generen ingresos pasivos. También significa ser selectivo con la información que consumes. No escuches a los medios tradicionales ni sigas ciegamente los consejos de los llamados expertos. En realidad, tu mayor activo es tu conocimiento. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados, cómo usar la deuda de manera inteligente y cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis. Si haces esto, no solo sobrevivirás al próximo colapso, sino que prosperarás. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado y así estás en el camino correcto? La oportunidad está ahí fuera, solo necesitas estar preparado para aprovecharla. La educación financiera, una herramienta que todos deberían dominar. La educación financiera no solo es importante, es esencial para sobrevivir y prosperar en un sistema económico que, francamente, no está diseñado para beneficiar a las personas comunes. El problema es que desde pequeños nos enseñan conceptos que simplemente no funcionan para construir riqueza a largo plazo. ¿Por qué seguimos aprendiendo a ahorrar en una cuenta bancaria cuando la inflación destruye el poder adquisitivo de ese dinero cada año? Piensa en esto. Si el dinero en tu banco pierde valor con el tiempo y los precios de los bienes esenciales suben más rápido que tus ingresos, ¿cómo esperas salir adelante? No puedes. Es un juego que está diseñado para mantenerte atrapado. También desaprender lo que nos han inculcado.
Un buen punto de partida es comprender cómo funcionan realmente los sistemas de inversión y los ciclos económicos. Aprende por qué los bienes raíces son una forma más estable de construir riqueza que las acciones especulativas. Descubre cómo los activos tangibles como el oro y el petróleo pueden actuar como refugios contra la inflación. Y, lo más importante, estudiar flujos de ingresos. El mito de vivir sin deudas. A menudo escuchamos que vivir sin deudas es el camino hacia la libertad financiera. Pero esto es un mito que ha sido perpetuado por una mentalidad de ahorro que ya no tiene cabida en el mundo actual. La realidad es que la deuda, cuando se utiliza correctamente, es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza. Cuando hablo de deuda o préstamos personales para comprar cosas que no necesitas, estoy hablando de deuda buena. Aquella que utilizas para adquirir activos que generan ingresos. Por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que no solo se paga sola con los ingresos que genera, sino que también te deja un flujo de efectivo positivo. Esa es una deuda que trabaja para ti. La clave está en entender la deuda de apreciación como una forma de reducir tus impuestos. Esto significa que, mientras tu propiedad genera ingresos, también estás recibiendo deducciones fiscales que aumentan tu rentabilidad. Además, al refinanciar propiedades a medida que aumentan de valor, puedes acceder a efectivo libre de impuestos. Este efectivo puede ser reinvertido en más activos, creando un ciclo de crecimiento exponencial. Este es el poder de la deuda cuando se utiliza estratégicamente. La inflación es una fuerza silenciosa, pero devastadora. Para la mayoría de las personas, se manifiesta como un aumento en el costo de vida. Pero para aquellos que entienden cómo funciona, también representa una oportunidad. ¿Cómo? Invertir en activos que suben de valor con la inflación te permite no solo proteger tu riqueza, sino también aumentarla. Por ejemplo, el petróleo es uno de los activos en los que la inflación, producción y bienes de consumo también aumentan. Para el consumidor promedio, esto es un golpe a su billetera. Pero para alguien que posee pozos de petróleo o invierte directamente en la extracción, estos aumentos de precios representan ganancias significativas. Lo mismo ocurre con los bienes raíces. Cuando la inflación aumenta, los valores de las propiedades y los alquileres tienden a subir. Esto significa que, si posees bienes raíces, sino que también estás aumentando tu flujo de efectivo, la clave es cambiar tu mentalidad. En lugar de temer la inflación, busca formas de beneficiarte de ella. Invierte en activos que sean resistentes a la inflación y asegúrate de que tu dinero esté trabajando para ti en lugar de quedarse estancado en una cuenta bancaria. ¿Cómo identificar oportunidades en tiempos de crisis? Los tiempos de crisis son cuando se hacen las mayores fortunas. No necesitas estar preparado. Esto significa tener un plan claro y la capacidad de actuar rápidamente cuando las condiciones lo permitan. Pero, ¿cómo puedes identificar estas oportunidades? Busca activos infravalorados. En tiempos de crisis, los mercados tienden a sobrecorregirse. Esto significa que los activos buenos a menudo se venden a precios de ganga porque la gente entra en pánico. Este es el momento de comprar, no de vender. Invierte en necesidades básicas. Metales, petróleo, alimentos y metales preciosos siempre tendrán demanda, sin importar la situación económica. Estos activos ofrecen estabilidad y son menos propensos a perder valor en tiempos de incertidumbre. Mantén liquidez. Tener acceso a efectivo o líneas de crédito te permite aprovechar oportunidades rápidamente. Esto no significa que debas guardar tu dinero en efectivo por largos periodos, pero sí que debes tener un plan para diversificar. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones entre diferentes clases de activos te protege contra la volatilidad de los mercados y te da múltiples fuentes de ingresos. Educa tu mente. Tu mayor activo es tu conocimiento. Tómate el tiempo para aprender sobre cómo funcionan los mercados, las estrategias de inversión y las tendencias económicas. Cuanto más sepas, más conoces la economía. ¿Qué podemos esperar? Es importante aceptar que estamos entrando en una nueva era económica. Las reglas que funcionaron en el pasado ya no se aplican. Estamos viendo el colapso de los sistemas tradicionales, desde las pensiones hasta las monedas fiduciarias.
Esto puede parecer aterrador, pero también representa una oportunidad única para aquellos que estén dispuestos a crecer más que nunca. Las personas que entiendan cómo generar riqueza a través de bienes raíces, petróleo, oro y otras inversiones alternativas serán las que prosperen. Por otro lado, aquellos que sigan dependiendo de sistemas obsoletos como los fondos 401k y las cuentas de ahorro estarán en desventaja. Tu camino hacia la libertad financiera es tu vida y tus decisiones. Se trata de construir un sistema que trabaje para ti en lugar de depender de un sistema que está diseñado para mantenerte atrapado. Empieza por cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Aprende a usar herramientas como la deuda, la inversión en activos tangibles y la educación financiera para construir una base sólida. Y lo más importante, las oportunidades siempre están ahí, pero solo para aquellos que estén preparados para verlas y actuar. ¿Estás listo para tomar el control de tu futuro financiero? Si es así, comenta aquí abajo estoy listo. El momento de empezar es ahora. Si llegaste hasta el final de este vídeo, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje y te suscribas al canal para que no te pierdas el próximo vídeo. Sigamos creciendo juntos.